Prácticamente seco. ¿Cómo se escucha? Bueno, ¿Se va a agachar? sí, voy a Pues agachar un agachado, poco. entonces, para que ya quedemos Sí, como les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos un manifiesto estrés hídrico en la planta, producto de que no existe agua en la capa superficial del suelo y lógicamente en el primer horizonte del suelo. ¿Ya? Producto, en primer lugar, que este es un cultivo de secano. Aquí no hay irrigación y también, ¿verdad? El invierno, ¿verdad? La sequía que hubo en el año anterior, pues lógicamente causó de que no estuvieran las reservas hídricas para este tiempo en el suelo, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el sistema radicular del cultivo, ¿verdad?, está prácticamente en sobre el horizonte que está totalmente seco, ¿verdad? Esto es muy importante conocer cómo el suelo ejerce presión, ¿verdad?, sobre la poca agua que existe, y entonces en esta condición el sistema radicular del cultivo no es capaz de extraer el agua del suelo. Entonces, aquí en este sentido, pues lógicamente, lo mejor sería, ¿verdad?, hacer riegos periódicos del cultivo para sacarlo de esta fase en la que está, pues esta fase de estrés hídrico del cultivo. ¿Cuál es la importancia? Simple y sencillamente, cuando el cultivo está en estrés hídrico, ¿verdad?, los estomas que están en la hoja del cultivo se cierran. ¿Para qué? Como un mecanismo natural de la planta para no perder agua. Pero, contrariamente en este mecanismo, al cerrarse los estomas también se bloquea, ¿verdad?, la captación de CO2, ese intercambio gaseoso que la planta necesita para su proceso fotosintético. Entonces, su proceso fotosintético disminuye y lógicamente al disminuir la capacidad de fotosintetizar, disminuye, ¿verdad?, también la productividad del cultivo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les dije, normalmente los productores lo que hacen es aplicar riego cuando hay una condición lógica de estrés hídrico. Pero sabemos que los riegos, ¿verdad?, o los sistemas de riego, ¿verdad?, no todos los productores pueden acceder a un sistema de riego, ¿verdad?, porque se necesitan de medianas a altas inversiones económicas. Pero en ese sentido, ¿verdad?, con el apoyo del CONICYT en el 2013 se presentó el proyecto, ¿verdad?, que es el uso de esta tecnología, que es el uso del agua de lluvia sólida para la irrigación de los cultivos. ¿En qué consiste esta tecnología? Esta tecnología consiste en el uso de un polímero que se llama poliacrilato de potasio. El poliacrilato de potasio es un polvo, ¿verdad?, muy parecido al azúcar, ¿verdad?, que tiene una característica fundamental, que es que en presencia de agua, ¿verdad?, él se hincha hasta 500 veces su peso. Entonces, si nosotros sabemos que el principal reservorio de agua para una planta es el suelo, ¿verdad?, ¿cómo podemos ayudarle al suelo? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos aplicar, ¿verdad?, el poliacrilato de potasio al suelo en la zona radicular, del cultivo. Y cuando el agua, en este caso ¿verdad?, vamos a hacer llover, ¿verdad? Vamos a hacer llover. Cuando el agua entra en contacto directamente con el poliacrilato de potasio, ¿verdad?, este se va a expandir. Su estructura química hace que se expanda y se convierte en un gel. ¿Cuál es la ventaja de esto? Una de las desventajas del agua líquida, a como tal que la conocemos, es que cuando cae al suelo, debido al sol, ella se evapora
una parte del agua se pierde por evaporación, ¿verdad? También otra parte se pierde por infiltración profunda, en el cual el sistema radicular no tiene acceso a ella. La ventaja de esto, que es que con el poliacrilato, el agua ni se evapora, ni se escapa, ni se percola hasta las capas profundas del suelo, haciendo que el sistema radicular, ¿verdad?, lo encuentre y entre en contacto con ella, ¿verdad?, y esté sacando el agua del gel, en este caso del polímero que se llama poliacrilato de potasio. ¿Cuántos días se lleva este proceso? ¿Cuántos días puede dilatar ese poliacrilato con el agua y cuántos días se desvanece totalmente? Sí, eso es una pregunta muy importante, porque el poliacrilato de potasio en contacto con ella, ¿verdad?, y esté sacando el agua del gel, en este caso del polímero que se llama poliacrilato de potasio. ¿Cuántos días se lleva este proceso? ¿Cuántos días puede dilatar ese poliacrilato con el agua y cuántos días se desvanece totalmente? Sí, eso es una pregunta muy importante, porque el poliacrilato de potasio, ¿verdad?, es un polímero el cual la raíz del cultivo es la única que puede extraerla de la estructura interna del polímero, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo. Entonces, esa pregunta depende del tipo de cultivo. Lógicamente hay cultivos que tienen mayor capacidad mayores necesidades hídricas, ¿verdad? En este caso la caña de azúcar es una de ellas, ¿verdad?, comparado, por ejemplo, al de las hortalizas. Entonces, nosotros podemos hacer a la hora de la siembra, ¿verdad?, un riego con el poliacrilato de potasio, ¿verdad?, y después, cuando el cultivo esté entrando a la fase reproductiva, que es una de las fases donde las necesidades hídricas del cultivo son muy importantes, ¿verdad?, podemos hacer esas dos aplicaciones de poliacrilato y será suficiente para soportar todas las fases del cultivo, ¿verdad? Aquí es importante siempre, después que se aplicamos el poliacrilato, ¿verdad?, taparlo, ¿verdad?, taparlo con un poco de tierra, a como tradicionalmente el productor lo hace con los fertilizantes, para evitar que el sol, ¿verdad?, que es el sol pueda incidir en la estructura química del polímero y pueda bajar su eficiencia. ¿Cómo usted descubrió que este elemento es importante para contener el agua? Bueno, en primera instancia, el uso de polímeros en la agricultura no es de hoy, ¿verdad? Esto ya en otros países, hace 30, 40 años se utiliza el polímero. El asunto es que en los países latinos, ¿verdad?, nosotros como tal no teníamos esa experiencia, ¿verdad?, solo en algunos países europeos, ¿verdad? Pero ahora sí ya se está trabajando en otros países con el poliacrilato de potasio, ¿verdad? Y como una alternativa, ¿verdad?, que apoya a otra, como complemento también a otras prácticas que sirvan para adaptarse tanto a la variabilidad climática como a los efectos de mediano plazo que está teniendo ya el cambio climático. ¿Eso es contaminante? No, absolutamente. ¿Eso es lo que se usa en los pampers? Lo que se usa en las Pampers es poliacrilato de sodio. ¿Y Este es poliacrilato de potasio, ¿ya? La diferencia es, lógicamente, está en el sodio y en el potasio. Y ¿por qué no se puede aplicar poliacrilato de sodio en el cultivo? Porque simplemente contribuiría a salinizar los suelos. Ya, y lógicamente... Entonces, explíquenos esa parte. Perfecto. Se usa este poliacrilato de potasio por esto y esto, por esto y esto y tal cosa. Bueno, algo muy importante, ¿verdad?, es la forma de... ¿Lo tengo yo? Sí, está más cerca. Nosotros podemos convertir el agua líquida, tal como la conocemos. Mejor lo cambio. Espérame, que está algo... Nosotros podemos transformar el agua líquida, tal como la conocemos, ¿verdad?, en un gel, aplicando el poliacrilato de potasio, ¿verdad? Es un proceso totalmente sencillo. Solo vertimos poliacrilato sobre el agua, ¿verdad?,
Y el poliacrilato, ¿verdad? Va a hacer una reacción química con el agua, lo batimos un poco, ¿verdad? Y nosotros ya estamos viendo cómo el agua, ¿verdad?, está transformándose en el gel que estamos transformando. ¿Cuál ¿Ya? es la propiedad del poliacrilato? La principal característica del poliacrilato de potasio es su capacidad de retención de agua, ¿verdad? ¿Saliniza los suelos? No, absolutamente, no es un contaminante, ¿verdad? ¿Por qué? Él se biodegrada, ¿ya? Es biodegradable, ¿verdad? Él pierde su efectividad a los 4 años en el suelo, ¿ya? Entonces estamos viendo cómo está transformándose, ¿verdad?, el agua de su estado líquido a un estado gel, semisólido, ¿verdad?, en el cual aquí, ya cuando está en el suelo, el agua ni se evapora, ni se percola hacia las capas más profundas. ¿Eso qué significa? Ahorro de agua, ¿verdad? El agua está siempre disponible en la zona radicular del cultivo cuando nosotros aplicamos el poliacrilato de potasio. Es un proceso totalmente sencillo que los agricultores fácilmente podrían hacer en sus propias parcelas. Otra cosa muy importante. ¿Y cómo es la medida? ¿Cómo va a ser la porción? Para un cultivo de unas 10 manzanas, ¿qué cantidad utilizar? La dosis a aplicar depende lógicamente del tipo de cultivo porque todos los cultivos tienen necesidades hídricas diferentes. Y la dosis anda entre de 75, ¿verdad?, a 150, ¿verdad?, kilogramos por hectárea del poliacrilato ya hecho gel. O sea, nosotros lo podemos aplicar al suelo ya hecho gel o lo podemos aplicar, ¿verdad?, como materia prima, solamente el poliacrilato, ¿verdad?, de forma tal que cuando ya sea el agua de riego o el agua de lluvia caiga, él se va a hinchar ya dentro del suelo, ¿verdad? Y esa es la forma, ¿verdad?, de cómo se transforma, ¿verdad?, o cómo esta tecnología del poliacrilato de potasio se transforma el agua líquida a un estado sólido o gel. ¿Y cómo fue el proceso? Tal vez si nos explica cómo llegó usted a la conclusión de que esto podría ser útil a los cultivos. Sí, bueno, como les decía, ya el uso de polímeros en la agricultura ya se ha hecho en otros países europeos, ¿verdad? En los países latinoamericanos esta tecnología es prácticamente bastante nueva. Lo importante, lo que hemos hecho aquí en el país, en este caso, ¿verdad?, mi persona, con algunos productores validando la tecnología, es que la tecnología se ha desarrollado en función de encapsular fertilizantes dentro del agua de gel. Aplicamos fertilizantes de forma tal que el fertilizante ya quede atrapado, ¿verdad?, dentro del hidrogel, ¿verdad?, y que lógicamente queden también disponibles en la zona radicular donde realmente se necesitan los fertilizantes, ¿verdad? Hemos desarrollado con algunos fertilizantes nitrogenados y fertilizantes potásicos también, ¿verdad? Como les manifesté, ¿verdad?, nosotros podemos aplicar. Despacito, despacito. Nosotros podemos aplicar Solo céntrate ahí, porque como está todo el así. poliacrilato de potasio, ¿verdad?, a la orilla del cultivo, a la orilla donde está el sistema radicular, ¿verdad?, cuando lógicamente los cultivos ya están establecidos. Nosotros podemos hacer esto mismo a la hora cuando sembramos el cultivo, ¿verdad?, poniendo el poliacrilato debajo de la semilla, ¿verdad?, y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso para mejorar su efectividad en el suelo, ¿verdad?, para regar los diferentes tipos de cultivos. Aquí vemos también un cultivo de plátano que está totalmente estresado por déficit hídrico, pues también. Entonces, también esta tecnología del poliacrilato, uno de sus principales beneficios es que ahorra, ¿verdad?, el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque la planta lo va a obtener, ¿verdad?, cuando se necesita y se puede colocar en el lugar exacto donde el cultivo la necesita, que es la zona radicular, donde es la zona donde se extrae
el agua que necesita el cultivo. Este tipo de norias que utilizan los agricultores, ¿qué consecuencias negativas podría traer al mismo cultivo, al medio ambiente? ¿Qué consecuencias negativas? Porque usted me decía de que el agua ellos van cavando y cavando y cavando hasta llegar a la agua subterránea. Claro, o sea, como te digo, pues esto es agua subterránea, ¿verdad? Lógicamente, el agua, a mayor cantidad de agua que se esté sacando del subsuelo, lógicamente se va haciendo más escasa. Entonces estamos agotando, ¿verdad? Estamos agotando el recurso hídrico dentro de la zona, pues dentro de la cuenca hidrográfica o de las unidades hidrológicas, pues que hay a nivel de la zona, ¿verdad? Esto debería ser el agua subterránea nuestra reserva estratégica y no necesariamente nuestro principal recurso para atender nuestros cultivos. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ahorrar el recurso hídrico, ¿verdad? Realmente irrigar los cultivos en base a sus necesidades, porque esa es otra cosa. Todo el mundo decimos, hacemos irrigación, pero a veces no hacemos irrigación, a veces lo que hacemos es prácticamente botar el agua en el suelo, ¿ya? Aumentando las pérdidas. Entonces nosotros deberíamos echar el agua al suelo en base a las necesidades reales que tiene el cultivo, ¿verdad? Y en los momentos propicios que se necesitan más. Y esto a la larga el productor tiene la creencia de que saca agua de aquí, la deposita allá y el agua baja y vuelve a salir acá. Realmente no es así, es una posición errónea, porque en el ciclo hidrológico existen entrada y salida de agua, ¿ya? Y por eso es que existe déficit, porque existen más salidas, lógicamente, que entradas. Nosotros vertimos agua aquí, pero del 100% de agua que nosotros le vertimos al cultivo, quiero decirles que normalmente la planta aprovecha del 1 al 3%. El restante 97% es pérdida de agua por evaporación, por infiltración profunda, lo que nosotros le llamamos percolación, ¿verdad? Y también por escorrentía superficial. Entonces, esa posición errónea que si yo saco el agua de mi noria y la echo al cultivo y después se viene por el subsuelo, eso es una posición totalmente errónea, ¿verdad? Eso no funciona así en el ciclo hidrológico del agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay zonas con déficit hídrico, ¿verdad? O sea, hay más pérdidas que ganancias de agua. Dentro de las ganancias de agua está el riego mismo, está la lluvia misma, esas son las entradas de agua. Y en las pérdidas tenemos la evaporación, ¿verdad? Lo que el cultivo extrae también es una pérdida de agua. Y la infiltración profunda y la escorrentía superficial. Entonces, en esta suma algebraica, las entradas salen perdiendo. Son mayores las salidas y por eso es que decimos, existe un déficit hídrico en una zona determinada. Don Norman, este proyecto suyo, ¿cuál es para usted la innovación? ¿Este producto es de fácil encontrar en el mercado? Sí, esa es una de las desventajas, es que no está totalmente en el mercado. Este producto hay que importarlo, ¿verdad? Y se está haciendo ese tipo de arreglos, de transacciones, ¿verdad? Para masificarlo. ¿Con qué país, con qué empresa? Sí, normalmente hay proveedores, aquí en Latinoamérica hay proveedores mexicanos, pero también tenemos proveedores europeos y asiáticos, ¿ya? La innovación, como les dije, está no solamente en el hecho de aplicar el poliacrilato al suelo, sino de combinarlo, de desarrollar la tecnología combinándolo con el uso de fertilizantes. Porque nosotros no podemos separar, el productor no debe separar los fertilizantes del agua, porque los nutrientes la planta lo toma a través del agua, no hay otra forma. La planta no puede
extraer los nutrientes del suelo de otra forma que no sea a través del agua. El agua le diluye el nutriente. Claro, el agua sirve de transporte de los nutrientes desde las raíces hasta la zona apical del cultivo, hasta las hojas y hasta las zonas de reproducción del cultivo. Solamente despejo vacío. ¿Cuál es la distancia de profundidad del agua y de la excavación? Sí, de la noria, bueno, en este caso, ¿verdad? Se han hecho varias excavaciones, ¿verdad? Hasta dejarlo en un nivel somero del agua, ¿verdad? Tenemos una profundidad total podrían ser entre unos 16 a 18 metros, pero unos 2 metros de agua y el resto prácticamente es de unos 14 a 15 metros desde el nivel del agua hasta la superficie del terreno. Por todo son unos 18 metros. ¿Y esto qué le provoca al productor? ¿Daños económicos? ¿A su patrimonio de lo que tal vez va a conseguir? Bueno, en primera instancia, a medida que se va profundizando el agua, físicamente es más costoso extraerla. Por ende, lógicamente tenemos menor cantidad de agua. Pues tenemos un efecto negativo en que no vamos a tener el agua suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo, en primera instancia. Y en segundo, que se aumentan los costos de producción, porque a mayor profundidad la capacidad de extracción tiene que ser mayor y eso solo se logra con energía eléctrica o en este caso con combustible, ¿no? En este caso gasolina o diésel. Entonces vas a necesitar mayor cantidad de combustible o energía eléctrica para regar. Entonces esos son costos de producción que el productor tiene que cubrir. ¿Y qué le motivó a usted a hacer este tipo de estudio? ¿Fue producto de alguna tesis en particular? Bueno, en primer lugar por mi especialidad, ¿verdad? Mi especialidad en la parte de manejo de suelos y agua, pero lógicamente mi tesis la hice en manejo de eficiencia de sistemas de riego. La tesis fue una evaluación de sistemas de riego por aspersión en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria, CENIA-INTA. Y entonces lógicamente he tenido siempre la vocación por estar buscando y desarrollando tecnologías, ¿verdad? Que vayan apoyando o fortaleciendo las capacidades del productor para que se vaya adaptando, ¿verdad?, a las condiciones de variabilidad climática y a los efectos que estamos teniendo ya del cambio climático a mediano plazo, pues que ya los estamos sintiendo. Y usted como especialista, ¿cuál es la satisfacción que tiene el hecho de estar desarrollando? Me decía de que este proyecto no solamente aquí lo ha implementado. Sí, bueno, la verdad es que significa un aporte muy importante, ¿verdad?, para la economía del país, porque es una tecnología más que puede estar disponible para los agricultores. ¿Ya? Es una tecnología más que se puede complementar con otras tecnologías, porque quiero decirles que una sola tecnología no hace el cambio. Cuando nosotros complementamos distintas tecnologías, ¿verdad?, entonces esto hace que los efectos positivos que ellas tengan se acumulen y lógicamente eso se vaya a ver en la productividad que los agricultores tengan. ¿Y este polímetro es para que un productor pueda tener acceso, lo contacta a usted, usted se lo puede vender? ¿Cómo sería? Sí, en este caso lógicamente tiene que contactarse conmigo, ¿verdad?, principalmente por correo electrónico o al número de teléfono celular que es el 8787-5028, ¿verdad?
para, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es una evaluación, ¿verdad? De la situación de cada agricultor, ¿verdad? Que tengan sus distintas parcelas para poder apoyar y validar la tecnología con ellos, pues. El tema radicular, en este caso del plátano, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos aplicar, lo importante sería es que el productor El proyecto, este cultivo de caña, ¿desde hace cuánto recibe este tipo de tratamiento con el poliacrilato. poliacrilate? Bueno, mire, la verdad es que en esta área inicialmente se validó el uso del poliacrilato, ¿verdad?, con un cultivo de granos básicos, ¿verdad? Aquí hemos hecho algunas prácticas iniciales, algunas evaluaciones iniciales del poliacrilato, pero todavía no se ha extendido como tal. También hemos hecho algunas otras pruebas con otro tipo de cultivos, como cultivos hortícolas también, en la cual se ha tenido muchos beneficios. ¿Qué son los cultivos hortícolas? Tenemos, por ejemplo, lo hemos hecho en tomate, le hemos hecho también en sandía, se ha hecho en pepino y en otros tipos de cultivos en la zona norte también, con la parte de frijol y también con maíz, ¿verdad?, como granos básicos. ¿Qué resultados ha obtenido? ¿Qué le han manifestado ahí los productores? Bueno, en primera instancia, el primer efecto es que como hay una retención de humedad, ¿verdad?, los productores que estaban acostumbrados a irrigar, lógicamente aumentaron su intervalo entre riego. O sea, al aumentar el intervalo entre riego, eso significa que hay una disminución, ¿verdad?, muy evidente de la cantidad de agua que utilizaban al inicio, pero también de los costos de producción, porque a medida que nosotros aumentamos el intervalo de riego, también disminuimos costos de combustible, de mano de obra, etc. Y también otro beneficio en la parte de la productividad. En la primera validación que se hizo con maíz, por ejemplo, nosotros sacamos aproximadamente unos entre 90 a 100 quintales por manzana en maíz, ¿verdad? Y donde normalmente la norma habían sido 30, 35, 40 quintales. ¿verdad? ¿Ha aumentado la producción? Claro, ha aumentado mucho, ¿verdad? Porque la ventaja es que con este tipo, porque yo le llamo que es una nueva alternativa a sistemas de riego. Con este nuevo tipo de alternativa, nosotros lo que logramos es, ¿verdad?, aparte de ahorrar el agua, también fertilizamos los cultivos porque nosotros a través del poliacrilato podemos encapsular nutrientes. ¿Y este cultivo de caña, qué le ha manifestado el propietario? ¿Ha visto resultados positivos? ¿Ha gastado menos? ¿Qué le ha manifestado? No, en este caso, en el cultivo de la caña, ahorita como lo estamos viendo, estamos en un estrés hídrico y lo que se va a hacer es que se va a iniciar, ¿verdad?, la utilización del poliacrilato en el uso de la caña de azúcar. Todavía no se ha iniciado, ¿verdad? Entonces está en proceso. Vamos a hacer las pruebas con la caña de azúcar, en este caso. ¿Y esto qué es lo que conlleva? El análisis, ¿qué es lo que conlleva toda esta aplicación acá en el cultivo de caña? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de estar claros cuáles son las necesidades de cualquier tipo de cultivo que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Otra cosa muy importante, debemos de saber cuál es el tipo de suelo que nosotros tenemos en el lugar, ¿ya? Porque en base a estos dos factores importantes, nosotros podemos decidir cuáles son las dosis de aplicación en este caso del polímero, que es el poliacrilato de potasio. Este poliacrilato de potasio es similar a lo que se usa en los Pampers para retener el líquido de los niños que lo usan. Sí, tiene una característica similar, pero no es lo mismo. El que usan los Pampers se llama poliacrilato de sodio, ¿verdad? Y no es apto para la agricultura, ya que el sodio, lógicamente, en grandes cantidades, lo que causaría en el suelo es su salinización y por ende tendríamos suelos salinos y tendríamos problemas con el desarrollo de los cultivos. ¿Contaminaría el suelo?
Correctamente, o sea, hay un exceso de sales en el suelo, entonces normalmente los cultivos no requieren altas cantidades de sodio, entonces como microelemento, entonces al encontrarse el sodio en grandes cantidades, pues tendríamos una contaminación para el suelo, pues y lógicamente un estrés total hasta la muerte de los cultivos. ¿Y el potasio? El poliacrilato de potasio sí es apto para la agricultura, ¿verdad? Se han hecho pruebas en diferentes países, en la India, en Alemania, en México, un poco más en Colombia, y sí se han tenido resultados pues, muy satisfactorios, porque sí el poliacrilato de potasio está validado para el sector agrícola. ¿Y lo ha validado algún organismo internacional que tenga que ver con la agricultura? Pues mire, la verdad es que en este caso los diferentes, en el caso mexicano, que es el que conozco con mayor mayor conocimiento, es que los diferentes estados de México, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos aquí las alcaldías mexicanas, ¿verdad? Lo han con conjunto con las instituciones de tecnología agrícola de México, pues lo han validado en diferentes campos, ¿verdad? ¿Y aquí en Nicaragua? Aquí en Nicaragua prácticamente solo en este caso lo he hecho yo, ¿verdad? Como desarrollador de la tecnología en conjunto con productores agrícolas del país. ¿Y actualmente ningún organismo del Estado que tenga que ver con la agricultura se ha involucrado? Pues lógicamente que en este caso el único involucrado ahorita es el CONICYT, ¿verdad? Ya que prácticamente es el que nos están dando la pauta a seguir, ¿verdad? Para seguir validando la tecnología, ¿verdad? Al resto el resto de zonas y con productores de todo el país. Pues. ¿Y usted no piensa hacer gestiones ante el INTA? Claro que sí, claro que sí. O sea, una de las gestiones que se pretenden hacer es hacerlo ante el INTA para que certifique el uso de este tipo de tecnología en la agricultura, y también en el MACFOR para poder hacer la entrada de este polímero al país. Pues. De manera masiva y que sea validado y probado y lógicamente usado, ¿verdad? Por todos los productores en el país. Ahora vamos a la parte del Chagüita. Don Norman, ¿y en el Chagüita ya se ha utilizado esta tecnología que usted ha...? Sí, claro, en el plátano, el cultivo de plátano ya se ha utilizado, ¿verdad? Igualmente con los mismos beneficios. En este caso, el beneficio de tener un mayor ahorro del agua, tener mayor disponibilidad del agua para la agricultura, y por otro lado no tener ¿verdad? La necesidad de utilizar grandes infraestructuras de riego, ni ningún tipo de equipos ni accesorios, porque en sí lo que esta tecnología permite y lo que le hemos llamado que es una tecnología de irrigación, uno, en primer lugar que no necesita combustible, ¿verdad? No necesita energía eléctrica, ¿verdad? La fuente de agua no se necesita tener grandes cantidades de agua para aplicar el poliacrilato, ¿verdad? Y por otro lado, no se necesitan tuberías, no se necesitan accesorios, solamente, ¿verdad? Lo que se necesita es disponer, en este caso, de la materia prima, el poliacrilato y la mano de obra necesaria para poder aplicarla, pues en este caso en el cultivo de plátano y en cualquier otro tipo de cultivo. ¿Y qué beneficio le ha traído al cultivo de plátano y al productor que está utilizando esta tecnología? Bueno, en primera instancia, el principal beneficio es el ahorro del recurso hídrico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer de notar esto porque estamos, ¿verdad?, en unos momentos en que estamos ya teniendo efectos, ¿verdad?, del cambio climático, ¿verdad?, en nuestro país, y por otro lado también la variabilidad natural, ¿verdad?, climática en este tipo, en el tiempo, pues. Entonces ese es el principal ahorro y lógicamente y con ello ha permitido tener una disminución de costos, ¿verdad?, y también el ahorro en los fertilizantes, ¿verdad?, porque ya el productor ya no se para, ¿verdad? El productor ya sabe que no hacemos nada
si echamos agua pero no tenemos los fertilizantes disponibles, o si aplicamos fertilizante y no aplicamos agua, nada estamos haciendo. Entonces ese es otro beneficio, porque con esta tecnología podemos encapsular los fertilizantes y a la misma vez tenemos agua y nutrientes para la planta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses? Sí, bueno, en primer lugar eso depende, ¿verdad?, del tipo de cultivo, ¿verdad? Y porque todos los cultivos tienen diferentes demandas hídricas y también tienen diferentes demandas nutricionales. Entonces, lo que permite la tecnología es, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, fertilizaciones, ¿verdad?, que sean bien seleccionadas durante toda la fase del cultivo donde realmente lo vaya a necesitar. ¿Y esta causa alguna contaminación en el medio ambiente, No, poliacrilato de potasio, no causa ninguna contaminación, porque a pesar de que es un polímero, es biodegradable. ¿Qué significa eso? Que tanto los microorganismos del suelo, ¿verdad?, en combinación con las altas temperaturas del suelo, lo van degradando hasta formarlo parte de la estructura misma del suelo. Entonces él permanece hasta 4 o 5 años en el suelo, ¿verdad? Y lógicamente va perdiendo eficiencia hasta que estos microorganismos lo degradan y lo pasan a hacer a la estructura misma del suelo. El apoyo del CONICYT, ¿de qué cantidad fue y en qué le vino a beneficiar? Sí, lo importante de este apoyo financiero del CONICYT fueron de $2.000 americanos, ¿verdad? Y que fueron invertidos en la validación de la tecnología en diferentes zonas y con diferentes cultivos, ¿verdad?, para promover su uso, ¿ya? Encontrando lógicamente los beneficios que ya hemos señalado. Ahora, en cuanto al otro proyecto que usted también presentó en CONICYT 2012, forraje verde hidropónico, ¿qué nos podría hablar al respecto? ¿Cómo lo ideó? ¿De qué forma? ¿Dónde fue su uso? ¿Y qué beneficio le trajo a la persona que lo estaba? Sí, bueno, mire, la verdad es que eso fue en el 2012, fue en la 6ª edición del Premio Nacional a la Innovación, ¿verdad? Y se tuvo pues una mención especial con ese proyecto de forraje verde hidropónico. Este no está aislado a este mismo proyecto. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que ver con agua. ¿Y por qué digo que tiene que ver con agua? Porque normalmente, ¿verdad?, nosotros sabemos de que el pasto durante el verano es escaso, producto prácticamente de las continuas y recurrentes sequías que se tienen en la época de invierno. Entonces los productores normalmente lo que hacen es transhumancia, pasan el ganado de unas zonas a otras zonas, y también lo que hacen es comprar algunos henos o pacas, que le llamamos pacas, para la alimentación del ganado en el verano. El forraje verde es una tecnología, ¿verdad?, que permite la germinación agregada, ¿verdad?, de diferentes tipos de semillas. En este caso pueden ser de gramíneas como el maíz o el sorgo mismo, o pueden ser de semillas de leguminosas como la soya, el frijol mungo, o la combinación de gramíneas y leguminosas, que se utilizan en bandeja y bajo túneles. Entonces esta tecnología permite tener en un espacio de prácticamente 30, 40 metros cuadrados, el espacio suficiente para alimentar entre 6 a 7 animales, ¿verdad?, diario con forraje verde hidropónico, ¿verdad? Lo importante también de esta tecnología es que se tiene disponibilidad de pasto en un ciclo corto, porque a los 12 días de haberse sembrado el pasto verde hidropónico, ya del día 12 al día 15 ya se puede utilizar para la alimentación del ganado. ¿Algo más que crea conveniente que podemos destacar en cuanto al forraje verde hidropónico? Sí, yo creo que como tal, esta tecnología de forraje verde hidropónico, como otros tipos de tecnologías en ganadería, llámese la inificación, el ensilaje, el uso de la urea, la monificación de rastrojos, ¿verdad?, son tecnologías que se deben complementar,
¿verdad? Se deben complementar y además de hacerse de una utilización frecuente para que los ganaderos, ¿verdad?, tengan la disponibilidad de alimentación de su ganado en aquellas épocas como el verano, que es donde más se necesitan. ¿Y lo implementó en alguna zona este proyecto? Sí, este proyecto se implementó aquí en una zona de Rivas, en zona de Belén, ¿verdad?, en una finca como validación de la tecnología para las áreas ganaderas. ¿Y se descontinuó? No, el proyecto se está continuando, está validándose por el propio productor, ¿verdad? ¿Y alguna institución del Estado que también ya conozca de este proyecto? La verdad es que han estado yendo por ahí por algunos personal de asistencia técnica de INTA, ¿verdad? Y de MACFOR, pues, que han brindado asistencia técnica integral, pues, para la zona donde está la finca. ¿Usted crea conveniente? No preguntó tal cosa, algo que nos Sí. venga a abonar más. Claro, algo muy importante, ¿verdad? En el uso de este tipo de tecnología, y estamos hablando del poliacrilato, como manifesté anteriormente, que no es solamente el uso de una tecnología, sino que hay que complementar varias de estas tecnologías para que podamos adaptarnos a las condiciones imperantes del cambio climático, ¿verdad? Y algo muy importante es que los agricultores y los extensionistas que brindan esa asistencia técnica a los agricultores, debemos de proporcionarles a los productores son conocimientos integrados, ¿verdad? Porque hay 4 elementos fundamentales, que son agua, el suelo, la planta y la atmósfera. Y todos ellos se relacionan. Y si uno de ellos anda mal, aunque los otros lógicamente tengan las mejores condiciones, no vamos a tener la productividad que nosotros deseamos. Sí, realmente sería muy importante para los agricultores, ¿verdad?, estar pendiente de todas las notificaciones técnicas, en este caso que haga el INETER como instancia o institución gubernamental que rige el clima en Nicaragua, para que estemos siempre pendientes de esa información que va a contribuir para que nosotros seleccionemos, ¿verdad?, la época de siembra adecuada en la zona adecuada para nuestro cultivo y lógicamente seleccionemos las variedades de cultivos que sean las más idóneas para estos climas.